Escucha. No con tus oídos, sino con el centro de tu ser. Escucha el silencio que habita dentro de ti. No es el silencio pacífico de la ausencia de ruido. Es otro tipo de silencio. Un silencio denso, pesado, preñado de una pregunta que no te atreves a formular en voz alta. Sientes ese hueco, ¿verdad? No es un dolor agudo. Es más sutil. Una cavidad invisible en el mapa de tu alma. Un territorio sin nombre que, paradójicamente, lo define todo. Es un hambre que no se sacia con comida, una sed que no se calma con agua. Es el fantasma en tu banquete personal. Intentas llenarlo. Oh, ¿cómo lo intentas? Buscas el placer en todas sus formas, acumulas posesiones como si fueran ladrillos para tapiar esa oquedad. Persigues relaciones como si otra alma pudiera fusionarse con la tuya y sellar la grieta. Te afanas en logros, construyendo monumentos a tu propia valía. Y por un instante tan fugaz como el destello de una cerilla en la oscuridad, crees que lo has logrado. Sientes un calor, una plenitud. Pero la plenitud se escurre entre tus dedos como arena mojada. La marea de la realidad retrocede y la playa de tu ser queda de nuevo al descubierto, desolada. El vacío persiste, inalterable, como la sombra que siempre te sigue, incluso cuando cierras los ojos. ¿Por qué nada te llena? Esta no es una simple pregunta. Es la pregunta que carcome el alma moderna. La paradoja de una existencia donde la abundancia externa y la conectividad digital coexisten con una profunda, insondable, indigencia interior. Vivimos en la era de la promesa perpetua, el gran carnaval de la satisfacción instantánea. Se nos bombardea, desde el nacimiento hasta la tumba, con la idea de que la felicidad es un producto asequible, una experiencia que se puede comprar, una meta que se puede alcanzar con el esfuerzo suficiente. Nuestra cultura ha diseñado una arquitectura del deseo, un laberinto donde cada pasillo promete una salida que en realidad lleva a otra necesidad. Nos persignamos ante los altares del éxito, el estatus, la aprobación ajena. Creemos que la próxima compra, la próxima relación, el próximo ascenso profesional será el bálsamo que finalmente cicatrice la herida invisible. Es la lógica del adicto aplicada a la existencia, solo una dosis más y estaré bien. Pero es un espejismo en el desierto del alma. Cada logro, cada objeto, cada me gusta, se desvanece en el momento en que se consigue, dejando tras de sí un pozo de insatisfacción, una necesidad aún más apremiante de la siguiente gratificación. Es la rueda de hámster de la existencia material, donde corremos sin cesar, impulsados por un hambre que nunca se sacia, porque no estamos alimentando lo que realmente tiene hambre. Carl Jung, el gran explorador de las profundidades de la psique, nos hablaría aquí de la tiranía del ego. Ese pequeño rey egocéntrico, ese gestor de nuestra identidad consciente, que cree que la acumulación de poder y posesiones es la medida de su valía. El ego es un contable frenético, intentando saldar una deuda espiritual con moneda material. Busca constantemente validación externa para apuntalar su frágil construcción, porque en el fondo, sabe que es un impostor en el trono del ser. Pero como un castillo de arena frente a la marea, cualquier logro es temporal y susceptible de ser arrastrado por la siguiente ola de inseguridad, por la inevitable comparación con los demás, por la simple erosión del tiempo. Tal vez este vacío no sea un defecto adquirido en nuestra sociedad enferma. Tal vez sea algo mucho más fundamental. Una herida ontológica. Algo con lo que nacemos. La conciencia de nuestra finitud, la dolorosa toma de conciencia de nuestra separación del todo. Hay un eco en nuestra memoria celular de una unidad perdida, una conexión simbiótica con el origen de la que fuimos arrancados al nacer. En el momento en que tomamos conciencia de ser individuos distintos, un yo separado de un otro, surge la sombra de la soledad, la sensación de una falta inherente. El existencialismo nos confronta directamente con esta verdad ineludible. Jean-Paul Sartre nos diría que estamos condenados a ser libres. Esta libertad absoluta, desprovista de un propósito predefinido por un dios o una naturaleza, puede sentirse como un abismo aterrador. Vértigo. Al no haber una esencia preexistente, somos los únicos responsables de definir nuestro ser a través de nuestras elecciones. Pero esta responsabilidad puede pesar como una losa, especialmente cuando nos enfrentamos a la insignificancia de nuestra existencia en la inmensidad silenciosa del cosmos. El vacío, entonces, podría ser la sensación de esta libertad radical. Es el lienzo en blanco de nuestra existencia, y el pánico que sentimos al darnos cuenta de que no hay un guión preescrito,
ni un significado trascendente esperando ser descubierto. Somos arrojados a la existencia, y la tarea de llenar ese vacío, de pintar ese lienzo, se convierte en nuestra carga autoimpuesta, una carga que a menudo abordamos con las herramientas equivocadas. Buscamos un manual de instrucciones donde solo se nos ha dado la libertad de escribir el nuestro. Ante la sensación incómoda del vacío, nuestra tendencia natural, casi un reflejo instintivo, es huir. Huir hacia afuera. Buscamos distracciones, anestesiamos la conciencia con el torrente incesante de estímulos del mundo exterior. El ruido se convierte en nuestro refugio contra el silencio interior. Nos volvemos adictos, no solo a sustancias, sino a todo lo que pueda silenciar la voz del vacío. Adictos al trabajo, sacrificando nuestra vida en el altar de la productividad. Adictos al drama, creando conflictos para sentir algo, cualquier cosa, que no sea esa nada. Adictos a la información, consumiendo noticias y opiniones sin fin para no tener que enfrentarnos a nuestros propios pensamientos. E incluso nuestras relaciones, el supuesto bastión contra la soledad, pueden convertirse en los escapes más sofisticados. Proyectamos en el otro la responsabilidad de completarnos, de llenarnos, de rescatarnos. Convertimos a nuestra pareja en un contenedor de nuestras propias carencias, esperando que su amor selle nuestras grietas. Pero esta es una carga demasiado pesada para cualquier ser humano. Inevitablemente, el otro se revela como un ser tan incompleto y vacío como nosotros. La ilusión se rompe, y el vacío regresa, a menudo acompañado por la amargura de la decepción y el resentimiento hacia quien no pudo cumplir una promesa que nunca hizo. Tratamos de llenar nuestro agujero interior con pedazos de otras personas, solo para descubrir que las piezas no encajan. El vacío también puede ser la manifestación de nuestra propia sombra, ese continente sumergido de nuestra psique que el ego se niega a reconocer en su mapa. Jung nos enseñó que todo lo que negamos de nosotros mismos no desaparece. Se exilia. Se acumula en la oscuridad de nuestro inconsciente, formando un otro yo, un gemelo oscuro que anhela ser visto. Pensemos en la infancia. Quizás eras un niño sensible y creativo, pero creciste en una familia que solo valoraba la fuerza y el pragmatismo. Tu sensibilidad fue ridiculizada, tu creatividad fue tachada de inútil. Para sobrevivir, para ser amado, aprendiste a reprimir esas partes de ti. Las encerraste en el sótano. Esas cualidades, hermosas y vitales, se convirtieron en parte de tu sombra. El vacío que sientes ahora, esa sensación de que algo falta, puede ser, literalmente, el espacio negativo dejado por esas partes amputadas de ti mismo. Es la forma exacta de tu potencial no vivido. Es el eco de la risa que reprimiste, de la lágrima que no lloraste, de la pasión que consideraste peligrosa. Esos impulsos oscuros, esos deseos inaceptables, esas partes de nosotros que consideramos malas o indignas son como un agujero negro dentro de nuestra psique, consumiendo la energía que podríamos utilizar para la autocomprensión y la aceptación. Cuanto más intentamos ignorar nuestra sombra, más poder ejerce sobre nosotros, manifestándose en sentimientos de culpa, ansiedad, depresión y esa sensación persistente de que nuestra vida es una farsa. El vacío, entonces, es el espacio que ocupa todo lo que nos negamos a integrar, la distancia insalvable entre la persona que creemos ser y la totalidad de lo que realmente somos. En nuestra angustiosa búsqueda por llenar el vacío, a menudo nos aferramos a propósitos externos como un náufrago a una tabla. Nos sumergimos en ideologías, en sistemas de creencias, en movimientos sociales que prometen darnos un sentido de pertenencia y dirección. La industria del propósito es un negocio floreciente, que vende la idea de que tu significado personal está a solo un seminario, un libro o una causa de distancia. Nos convertimos en seguidores fervientes, en defensores acérrimos de causas que creemos que nos trascenderán. La identidad del grupo se superpone a nuestra identidad individual, y por un tiempo, el calor de la tribu alivia el frío del vacío. Nietzsche hablaría de la moral de rebaño, la comodidad de adoptar los valores de la multitud para no tener que enfrentar la abrumadora tarea de crear los nuestros. Pero si ese propósito no emana de una profunda conexión con nuestro ser auténtico, si es simplemente una muleta para sostener nuestra fragilidad interior, tarde o temprano se revelará como otra ilusión. La caída de un ídolo, la corrupción de una ideología, la decepción con un líder pueden dejarnos aún más desamparados, con el vacío aún más profundo y con el sabor amargo del autoengaño. El existencialismo nos recuerda que somos nosotros quienes debemos crear nuestro propio significado en un universo inherentemente absurdo.
Buscar un propósito prefabricado es abdicar de nuestra libertad y, en última instancia, perpetuar el vacío, porque seguimos buscando la respuesta fuera de nosotros mismos. Aquí yace la paradoja más cruel y liberadora de todas. El vacío interior no se llena buscando activamente algo que lo llene. Es como tratar de atrapar la niebla con las manos. Cuanto más nos esforzamos por encontrar una solución externa, más reforzamos la creencia de que la plenitud está allá afuera, perpetuando nuestra dependencia del mundo y nuestra desconexión de nosotros mismos. El camino hacia la posible trascendencia del vacío comienza con un acto de valentía radical: dejar de huir, dar media vuelta y mirar al abismo de frente. Aceptar su existencia. No luchar contra él. Observarlo con curiosidad, como un astrónomo que estudia un agujero negro, no para eliminarlo, sino para entender su naturaleza y sus leyes. Esto significa sentarse con la incomodidad. Permitir que la ansiedad, la soledad y la sensación de falta de sentido te atraviesen sin buscar una distracción inmediata. Es en esa quietud forzada donde podemos empezar a escuchar las voces silenciadas de nuestra psique. Es donde podemos comenzar un diálogo con nuestra sombra, preguntándole qué necesita, qué anhela, qué historia tiene que contar. Es al confrontar nuestra propia finitud y la ausencia inherente de un propósito cósmico predefinido donde podemos empezar a crear nuestro propio significado, uno que no sea grandioso ni universal, sino pequeño, personal y auténtico. Un significado tejido con los hilos de nuestras propias elecciones conscientes. Como el arte japonés del kintsugi, que repara la cerámica rota con laca de oro, resaltando las cicatrices en lugar de ocultarlas, nuestra propia vulnerabilidad y nuestras heridas pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor belleza y fortaleza. El vacío no es algo que hay que ocultar, es la línea dorada que puede dar forma y carácter a nuestra existencia. Y entonces, ¿qué? ¿Qué sucede después de la rendición? Después de mirar al abismo y que éste te devuelva la mirada, y tú decidas no apartarla. La cultura del alivio instantáneo te haría creer que este es el final feliz. La paz perpetua. La iluminación. Pero esa es la última y más sutil de las mentiras del ego. La verdad es que el vacío no desaparece. Has firmado una tregua, no un tratado de paz definitivo. La herida primordial no se cierra, aprendes a vivir con ella, a cuidarla. La convivencia con tu propia nada no es un estado estático de serenidad. Es una danza. Habrá días en que la danza será un vals lento y melancólico. Sentirás el vacío como una suave nostalgia, una añoranza sin nombre que te conectará con la belleza trágica de la existencia. En esos días, el vacío será tu musa. Te recordará tu humanidad, tu finitud, y te inspirará a crear, a amar, a vivir con una profundidad que antes te era desconocida. Pero habrá otros días. Días en que la danza se convertirá en una lucha caótica. El vacío volverá a sentirse como un agujero negro, amenazando con devorarte. La vieja ansiedad llamará a tu puerta. Los viejos hábitos de escape susurrarán en tu oído. Te sentirás tentado a volver a llenar el silencio con ruido, a buscar la vieja anestesia. La diferencia es que ahora conoces el baile. Ahora reconoces los pasos. Ya no eres una víctima inconsciente de la coreografía. Aprender a danzar con la nada es el verdadero trabajo espiritual. Es la práctica de volver, una y otra vez, al centro silencioso. Es permitir que la angustia te visite sin invitarla a quedarse a vivir. Es entender que la plenitud no es la ausencia de vacío, sino la capacidad de sostenerlo sin desintegrarte. Y en esta danza, ocurre un milagro silencioso. Al dejar de necesitar que el mundo exterior te llene, te vuelves verdaderamente libre para participar en él. Puedes amar a una persona no porque necesites que te complete, sino por el simple asombro de su existencia separada. Puedes perseguir un objetivo no por la validación que te dará, sino por el gozo intrínseco del proceso. Te despojas de la desesperación del buscador, y adoptas la curiosidad del explorador. El vacío deja de ser tu enemigo y se convierte en tu más extraño, sabio y exigente compañero de baile. Y así, volvemos a la pregunta inicial, esa que te ha perseguido en tus horas más solitarias: ¿por qué nada te llena? La respuesta, en su paradoja final, es esta: porque estás tratando de llenar lo que no fue diseñado para ser llenado. Estás tratando de construir sobre un espacio que fue creado para ser espacio. Estás tratando de gritar para ahogar un silencio que fue destinado a ser la fuente de toda tu música. El vacío no es un error en tu diseño. Es la característica más fundamental de tu conciencia.
Es el lienzo. Todo lo demás, tus alegrías, tus penas, tus amores, tus logros, son solo pintura. ¿De qué sirve la pintura sin un lienzo sobre el cual existir? Hemos aprendido a temer el silencio, a temer la nada. Pero en la física, el vacío no está vacío. Es un campo hirviente de potencialidad, de donde las partículas emergen y desaparecen en una danza cuántica incesante. Tu vacío interior es igual. Es un vacío fértil. Es el útero de tu ser auténtico. Al dejar de luchar contra él, permites que las cosas nazcan de él. La creatividad, la compasión, un sentido de propósito que no es impuesto desde fuera, sino que brota orgánicamente desde tus propias profundidades. El viaje no consiste en erradicar el vacío. Consiste en aprender a escucharlo. Al principio, su silencio es ensordecedor. Pero si permaneces, si agudizas tu oído interior, comenzarás a percibir algo más. Un zumbido sutil. Una resonancia. Es el sonido de tu propio ser potencial. Es el eco de la totalidad que siempre has sido, esperando pacientemente detrás del ruido de tu ego. Así que la próxima vez que sientas su presencia, no huyas. No enciendas una pantalla. No busques una distracción. Detente. Respira. Cierra los ojos y sumérgete en él. Conviértelo en tu santuario. Porque el vacío no es la prueba de tu insignificancia. Es la prueba de tu infinidad interior. No es un hueco que te disminuye. Es el espacio que te permite ser. La libertad final y más aterradora no es hacer lo que quieres, sino ser capaz de no necesitar nada. Y esa capacidad nace, y solo puede nacer, de hacer las paces con tu propia y magnífica nada. Deja de intentar llenar el silencio. Y por primera vez, escucha lo que tiene que decir.